Bienvenidos a su programa Buscando la Verdad. La Iglesia Comunidad Cristiana de Restauración y Vida Abundante y su pastor Arturo Valderrama, esta servidora, te dice bendiciones. Vamos a disponer nuestros corazones para que en este tiempo podamos adorar, bendecir, glorificar el nombre del Señor. Dispón tu vida, tu corazón, para que esa palabra que va a ser ministrada llegue a tu mente, tu corazón y tu espíritu. Levantemos una oración al Padre Celestial, hazlo con gozo, deja la carga, deja la preocupación y dile: Padre, en ti confío. Mi confianza está puesta en Jehová de los ejércitos. Levanta tu voz, levanta tu clamor allá en tu casa, allá en la oficina, allá donde estás. Yo quiero decirte en este momento que Jehová es bueno, santo, fiel, que grandes son sus obras, su misericordia. Si de pronto estás enfermo, levanta en este momento una oración de fe, creyendo que Jehová de los ejércitos, ¿sabes una cosa? Murió en la cruz del Calvario. Padre, toda enfermedad ahora mismo no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Reprendemos la enfermedad, el dolor, el cansancio, la depresión, Señor, desaparece, porque la iglesia confía en Cristo, porque la iglesia cree que Jehová de los ejércitos se apoya en la palabra. Oh Dios, bendecimos al que vive y reina para siempre. Dile: toda la gloria, todo el poder y toda la alabanza sea para ti, Señor. Hoy traemos nuestras vidas delante de ti. Amigo, trae tu vida delante de la presencia del que vive y reina para siempre, diciéndole: aquí estamos, Padre. Ten misericordia de nosotros. Aunque el mundo corra de un lado para otro sin fe, la iglesia cree en Jesús de Nazaret. La iglesia busca su presencia. La iglesia que cree en la palabra se arrodilla y dice: declaro mi vida, Padre, delante de ti. Dile: tú tienes el control de mi casa, tú tienes el control de mi trabajo, tú tienes el control de mi economía. Padre, mira el que no tiene empleo, mira que el que ha escaseado la provisión en su casa. Mandamos provisión, Padre. Yo mando palabra de fe, palabra de sanidad, palabra de templanza y de confianza a ese que en este momento se le ha debilitado la fe. Padre, fortalece mi vida, Señor. Dile: guíame, Dios santo. Quita la tristeza, Jehová, quita la carga. Ahora mismo desaparece, Dios, aún esa enfermedad. Manda la provisión, sostén, levanta, sostiene. Padre, nos agarramos de tu mano. Dile: me agarro de ti, Señor. Mi confianza está puesta en Jesús de Nazaret. Mi confianza está puesta en ti, Cristo, que venciste la muerte. Oh Dios, que resucitaste, que preparas un lugar para nosotros. Padre, esta iglesia confía en ti. Declaramos bendición y te rogamos que bendigas nuestras vidas, Espíritu Santo. Dile: gracias, Dios. Toda la gloria, todo el poder y toda la alabanza sea para ti, Señor. Rendimos nuestras vidas delante de ti. Gracias, Dios, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmos capítulo 1. Esa es una lectura bastante conocida que hemos hecho muchas veces. Hoy la vamos a volver a hacer y la vamos a leer como dice la palabra, con entendimiento. Salmos capítulo 1. ¿Ya lo encontraste? Muy bien. Dice: el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, que dice la palabra, perecerá. Amén. Dice el justo y los pecadores. Muchas veces hemos hecho la lectura del Salmo 1 y de pronto la pasamos muy rápidamente. Pero yo quiero decirte en este momento que la palabra dice, bienaventurado. ¿Quién es bienaventurado? El varón. Y cuando habla de varón entendemos que habla también de las mujeres. Que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Por eso yo quiero invitarte a que apliquemos, a que cumplamos, a que vivamos lo que dice la palabra. ¿Qué debemos hacer para entrar al reino de los cielos? Buscar la presencia del Padre Celestial. Hay que apartarse del pecado. No hay que sentarse en silla de escarnecedores. Hay que permitir que la palabra de Jehová sea la que llegue viva a nuestros corazones y haga su santa obra. ¿Cuál? La palabra del Dios Todopoderoso dice que la ley de Jehová está en su delicia. En este tiempo, en vez de preocuparnos, de correr y de cargarnos, hay que llegar delante de la presencia del Señor, en ese lugar secreto, amigo, iglesia, y leer la palabra. Cuando estés desesperanzado, cuando estés preocupado, cuando estés cargado, yo te invito, llega delante del Señor, lee la palabra y te garantizo que leyendo la palabra llegará un alivio, fe y confianza y fortaleza a tu vida, porque dice entonces que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Yo quiero invitarte a que pongas tu confianza y tu fe en Jehová de los ejércitos, a que creas en que Jesús de Nazaret murió en la cruz del Calvario por nosotros, que entregó toda su vida y derramó su sangre por un pueblo que vino a rescatar, que ama y que dejó su trono de gloria por amor a todos nosotros. Por eso siempre busca la presencia del Señor. No te canses, no te asustes, no corras. Cree en la palabra y cree en Jehová de los ejércitos. Vamos a hacer nuevamente una oración, pero esta no vamos a pedir, vamos a adorar al Padre. Y vas a disponer tu vida para adorarle, para bendecirle, para glorificarle y además recibir la palabra. Dile: Dios, tú eres grande, tú eres bueno, tú eres santo, tú eres fiel. Si tienes libertad y donde estás para levantar tus manos, hazlo con libertad. Si quieres, inclina tu cabeza conmigo y dile: hoy llego delante de ti, Padre. Mira a todas las personas que están viendo en este momento este programa, Señor. Yo te pido, Dios, que les bendigas. Yo te ruego, Espíritu Santo, que los levantes y les sanes, que restaure los corazones, Señor, que quebrantes y quites la carga. Pero en este momento yo quiero decirte que eres mi Dios grande, bueno, hacedor de maravillas. Dígale: Dios, gracias porque mi confianza está puesta en ti. Gracias porque tú eres el que me sostienes, el que me levantas, el que me sustentas, el que proteges mi vida. Padre, cubre mi casa con tu presencia. Padre, cubre a mis hijos con tu presencia. Dios, rodea, oh Espíritu Santo, mi casa es un arco de protección. Padre, te adoro, te bendigo, te glorifico una vez más. Gracias, Señor. Aleluya. Queremos bendecirte, queremos orar por tus peticiones. Recuerda que al final de la descripción del video encontrarás un link donde podrás dejarnos tus datos personales y tus peticiones. También puedes llamarnos al número de teléfono 316-299-5252
7366 o puedes contactarnos al correo electrónico iglecrisres@yahoo.com. Estaremos orando por tus peticiones. Si has recibido a Cristo en tu corazón, queremos conocerte y queremos orar por ti. Ahora, vamos a disponer nuestras vidas para adorar al Señor con libertad. Levanta tus manos, adora al Señor, haz tus palmas. Y sabes una cosa, hoy a través de la palabra, Dios hablará tu vida y tocará tu corazón. Una vez más quiero decirte que la Iglesia Comunidad Cristiana de Restauración y Vida Abundante te bendice en este momento y deseo que el Dios Todopoderoso te sostenga. Bendiciones. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré.
estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, Así eres tú. así eres tú, Solo así eres tú. así eres tú, Así eres tú. así eres tú, Así eres tú. así eres tú, Así eres tú. así eres tú. Como el relámpago que sale del oriente y va al occidente, así será cuando vuelva el Señor, como un ladrón que viene en la noche, nadie lo espera, así será cuando vuelva Jesús. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Con voz de mando descenderá del cielo, tocará trompeta, así será cuando vuelva el Señor. Él llamará a los que han dormido y a los que hemos creído, así será cuando venga Jesús. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Y Cristo Jesús volverá. Vela de orar
gloria, Cristo Jesús volverá. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades. En su nombre le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero. Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero. Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades. En su nombre fue cantando, otras veces gritando, acompañado de sonido de bocina. Fue cantando, otras veces gritando a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube del desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Columna de fuego, nube del desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. De un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades. En su nombre fue cantando, otras veces gritando, acompañado de sonido de bocina. Fue cantando, otras veces gritando a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube del desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Columna de fuego, nube del desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero.
Jehová es mi guerrero. Con mi alabanza pelearé, Pues no es mi guerra sino la de Dios. danza y pandero sonaré, Pues no es mi guerra sino la de Dios. címbalo y trompeta tocaré, Pues no es mi guerra sino la de Dios. con fuerte alta voz yo gritaré. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios, Iglesia del Señor, Dios le bendiga, todos sean bienvenidos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, para ello lo invito a que abra su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 32. Dice la palabra de Dios: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor y bondad. En el nombre de Jesús de Nazaret pedimos, Padre, que traigas, Señor, en esta hora sabiduría, revelación, salvación, discernimiento, mediante tu palabra a cada vida, a cada corazón. Señor, que al predicar la palabra, tu Espíritu Santo, Señor, lleve mensaje de salvación, de vida, de libertad, de restauración, de sanidad, de salvación. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. El pecado es el problema más difícil que hay para el ser humano. Hay muchos problemas que enfrenta el ser humano, pero el único problema que el ser humano no ha podido resolver por su propia cuenta, el único problema que el ser humano nunca podrá resolver por sus propios medios y recursos, es el problema del pecado. La palabra de Dios nos enseña en el Salmo 32 que hay una dicha, una alegría, un gozo para todo aquel cuyo pecado es perdonado. Dice el salmista David: bienaventurado aquel cuyo pecado es perdonado.
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. De alguna manera, David está reconociendo en él mismo, el gozo y la dicha que hay cuando el pecado propio ha sido perdonado. Hay una pregunta que me han hecho, pastor, ¿y qué pasa si un cristiano peca? Es más, pastor, ¿los cristianos pecan? Y entonces, hermano, con base en esta palabra de hoy, quiero dar respuesta a esa pregunta. ¿Qué pasa si un cristiano peca? Usted bien pudiera llamar esta enseñanza, ¿qué pasa si un cristiano peca? El contexto del Salmo 32 debe ir de la mano con el Salmo 51. Y lo encontramos en 2 de Samuel, capítulos 11 y 12, donde la palabra nos muestra que David, siendo rey, se quedó en el palacio en tiempo de guerra y entonces vio a Betsabé, la mujer de Urías, y la codició en su corazón, la mandó llamar y cometió con ella adulterio, abuso de poder, asesinato y aparentar falsedad. Cometió 4 pecados gravísimos. Cuando la trajo a ella, la sedujo, la llevó al adulterio. Después, cuando ella quedó embarazada y le mandó avisar a él, entonces dice la palabra de Dios que él mandó a llamar a Urías del campo de batalla y le pidió que se quedara en su casa. Pero Urías era un hombre íntegro y de ninguna manera le dijo al rey David: ¿podría yo quedarme en mi casa si el arca de Jehová, tus generales, tu ejército están allá en el campo de batalla y bajo una tienda? ¿Cómo habría yo de irme a mi casa? Y este hombre, Urías, Eteo, era íntegro de corazón con Dios y con su rey, y por ese motivo no fue a dormir con su esposa Betsabé, quien estaba esperando bebé por el adulterio que había cometido con el rey David. Y entonces David, al ver que de ninguna manera, ni embriagándolo, ni insinuándole, pudo hacer que Urías durmiera con su esposa para engañarlo y hacerle pensar que el bebé que esperaba era de él, de Urías, porque Urías no se quedó en casa, no podía engañarlo. Entonces David traza un plan perverso, un plan malvado, un plan realmente pecaminoso. Piensa en cómo matar a Urías. Y entonces escribe una carta a Joab, el general de las tropas en el campo de batalla, y la envía con el mismo Urías. Y le dice: ponme a Urías en el lugar más álgido de la batalla, donde lo maten con toda seguridad. Y así hace Joab, obedeciendo la orden del rey David. Y entonces dice la palabra de Dios que pasó un año, que Betsabé tuvo el bebé que estaba esperando. Y entonces guardó el luto y se hizo esposa oficial de David, del rey David. Y dice la palabra de Dios que entonces David recibe la visita de un profeta de Dios, el profeta Natán. Y Natán, cuando lo visita, le cuenta una historia. Le dice: rey, había un hombre muy rico que tenía ganados, que tenía ovejas, que tenía vacas, y recibió una visita. Y entonces, para atender la visita que venía a él, le quitó la única ovejita que tenía un hombre pobre que vivía junto a él. Este hombre pobre no tenía absolutamente nada más, sino una sola ovejita. Y este hombre rico y poderoso mató a aquel hombre pobre para quitarle la única ovejita que tenía y con esa atender la visita. No había oído el rey David, no había oído esta historia todavía, cuando ya había rasgado sus vestidos, indignado, y dijo: el que hizo eso debe morir y debe pagar 4 veces con creces lo que ha hecho. Y entonces el dedo penetrante de Dios, mediante Natán, mirándolo fijamente, lo señala y le dice: ese eres tú, rey David. Tú has mandado a matar a Urías para quedarse con su mujer Betsabé. Has adulterado y has asesinado a Urías. Y entonces Natán le hace saber al rey David
que viene sobre su vida una disciplina fuerte del Señor, un castigo fuerte del Señor. Cuando Natán confronta a David con su pecado, David inmediatamente cae al piso quebrantado y dice: he pecado contra Jehová. Muy quebrantado, muy angustiado, muy triste. Y en ese momento entonces Natán el profeta le dice: Dios ha remitido tu culpa, no morirás. Es decir, Dios te perdona, pero porque has hecho esto y has blasfemado el nombre del Señor ante los incrédulos y ante la nación de Israel, por ese motivo viene disciplina sobre ti. La espada nunca se apartará de tu casa. Tu hijo que está esperando o que has tenido de Betsabé morirá. Y además de eso, tus mujeres serán tomadas por tu prójimo en público, serás difamado, serás afrentado públicamente, serás avergonzado públicamente. David, cuando escucha esto, llora delante del Señor afligido y guarda ayuno para que el Señor tenga misericordia, le perdone su pecado y salve la vida de su hijo. Pero tal cual habló el profeta Natán, se desataron los juicios de Dios, empezando por la muerte de este hijo. Posteriormente ustedes miran la historia de la vida del rey David, cómo se levantaron sus hijos unos contra otros y contra él mismo, al punto de querer quitarle el trono y él tener que salir huyendo de Absalón. Y así muere Absalón precisamente cuando quiso darle un golpe de estado a su padre David. Hubo violencia en la casa de David, hubo muerte en la casa de David, hubo tristeza en la casa de David, hubo vergüenza en la casa de David, hubo dolor y hubo fracaso en la casa de David por causa de que David, un hombre conforme al corazón de Jehová, abrió su corazón al pecado. No fue cualquier pecado el que David cometió. Estoy seguro, hermano, que muy pocos creyentes han cometido la clase de pecados tan graves que cometió el rey David: adulterio, asesinato, abuso de poder y aparentar ante los demás que no había pasado nada. Hermano, el pecado nunca queda sin ser juzgado. El pecado siempre es una ofensa contra el Señor. Pero David era un hombre que era conforme al corazón de Jehová. David era un creyente. David había confiado en el Señor y había sido escogido y ungido por el Señor. No obstante, cayó en este terrible pecado y afrentó gravemente al Señor. Hermano, y entonces del fruto de este pecado viene esta disciplina, pero además, hermano, vienen dos hermosos textos de la palabra de Dios que nos muestran el corazón de un hombre de Dios que, aunque ha pecado tan gravemente, también se arrepiente profundamente delante de Dios. Es el Salmo 51 y el Salmo 32. Estos dos salmos deben ir de la mano. Dice la palabra de Dios, hermano, que David se arrepintió verdaderamente de haber pecado tan gravemente delante del Señor. En el Salmo 32, en forma rápida, y en el Salmo 51, en forma rápida, aprendemos los aspectos que conlleva el verdadero arrepentimiento de un creyente. ¿Qué pasa si un creyente peca? Si un creyente peca, se va a condenar. Si un creyente peca, va a perder la salvación. Si un creyente peca, se va a ir al infierno. Hermano, los creyentes muchas veces pecamos. Y si la salvación dependiera de que yo peco o no peco, pues nadie se salvaría, porque aún siendo creyentes, todos pecamos. Aún siendo pastores, aún siendo evangelistas, aún siendo líderes en la Grey, todos pecamos. Tal vez no con pecados tan groseros como los que hizo David, pero el pecado es pecado. Y todos nosotros, de alguna manera, aún siendo creyentes, pecamos y ofendemos a Dios. El apóstol Juan escribe en su epístola y dice que si decimos que no tenemos pecado, la verdad de Dios no está en nosotros y hacemos a Dios mentiroso. Primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 10. Allí explica Juan que todo el que es cristiano, aunque ya ha sido lavado, redimido y comprado por la sangre del Señor, de todas maneras peca algunas veces. Entonces, hermano, la salvación
No puede depender de que yo peque o no peque, porque además nadie se salva por no pecar, porque todos hemos pecado. Es decir, no hay justo ni aun uno, dice el apóstol Pablo. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien haga el bien. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. El pecado del creyente es una realidad. Ser creyente, ser cristiano, no significa una impecabilidad. Es decir, el creyente, por ser creyente, no es impecable. ¿Qué quiere decir esto? El creyente, por ser creyente, no significa que nunca más va a volver a pecar. No. La palabra de Dios nos enseña que la voluntad de Dios es que no pequemos. Por ejemplo, de nuevo el apóstol Juan escribe: hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis. La voluntad de Dios es que no pequemos. Pero si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. De alguna manera el Señor conoce nuestro corazón, nuestra naturaleza caída, nuestra debilidad, y a pesar de que nos compró, nos redimió, nos salvó, nos selló, nos ungió, Él sabe la lucha constante que el creyente tiene aún en este mundo y en esta vida, consigo mismo, su propia carne, con el mundo, con Satanás, con el pecado. El creyente constantemente está en lucha. Entonces, hermanos, la palabra de Dios no nos enseña que hay una impecabilidad definitiva desde que nos convertimos cristianos y desde entonces nunca más volveremos a pecar, y que si llegamos a pecar perdemos la salvación. Eso no lo enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que Dios nos salva, limpia y perdona todos nuestros pecados, nos justifica, nos redime por medio de la expiación que Cristo Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Y habiéndonos redimido, nos sella con su Espíritu Santo y nos inhabita, vive dentro de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y nos guía y nos hace nacer del Espíritu y nos da el fruto del Espíritu para que cada día vayamos creciendo más y más a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Empieza a hacer una obra que se llama la santificación del creyente. El creyente inmediatamente es redimido, empieza a ser santificado. Y en los años que viva en esta tierra, el Señor tratará con el corazón de cada creyente para producir en él el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu Santo, para limpiarle, para santificarle. Y le irá llevando, como dice el libro de los Proverbios, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hoy no hemos pecado como tal vez pecamos ayer, pero mañana no debemos pecar como pecamos hoy. Es decir, aunque hoy pequemos, nuestra pecaminosidad tiene que ir en decrescendo, disminuyendo por la acción santificadora, por la acción limpiadora, por la acción del Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra vida. ¿Y qué pasa, pastor, entonces si un cristiano peca? Hemos dicho que el cristiano no tiene impecabilidad por ser cristiano, pero que la voluntad del Señor es que no pequemos, pero que el Señor nos da su Espíritu Santo para ayudarnos con su presencia y su naturaleza en nuestras propias vidas a no pecar, a resistir el pecado, porque la voluntad de Dios es que no pequemos. Entonces, hermanos, si un cristiano peca, sencillamente tiene que arrepentirse. El arrepentimiento, confesándole al Señor nuestro pecado, es el antídoto contra el pecado en la vida del creyente. De alguna manera, hermano, hemos de pensar que así como la salvación está ajustada a recibir y a aceptar al Señor Jesús como Señor y Salvador, confiando en su sacrificio que Él hizo en la cruz, derramando su sangre, pagando su culpa para perdonar nuestros pecados de nosotros como pecadores, para darnos perdón y vida eterna, y
todo pecador, creyendo en ese sacrificio de Cristo en la cruz y en el Señor Jesucristo, recibiéndole como Señor y Salvador, arrepintiéndose de sus pecados, es perdonado, es salvado, es llevado de las tinieblas a la luz, dice la palabra. Así también, hermano, el creyente queda ajustado a que si en su vida como cristiano ha pecado, debe confesar su pecado al Señor. Debe arrepentirse y confesar su pecado al Señor. El verdadero arrepentimiento tiene unas pautas, hermano. El creyente debe arrepentirse de su pecado y confesarlo al Señor. Pero ¿cuáles son las pautas del verdadero arrepentimiento? El verdadero arrepentimiento es reconocer el pecado, la culpa propia, la pecaminosidad. Nadie puede decir que está arrepentido si no reconoce su culpa, su acción pecaminosa, sus palabras pecaminosas, su omisión pecaminosa. El verdadero arrepentimiento es reconocer el pecado. El verdadero arrepentimiento es sentir dolor por el pecado cometido. Esto lo vemos en este salmo. Vemos al salmista reconociendo su pecado y sintiendo un dolor profundo por haber pecado contra el Señor, por haber deshonrado al Señor, por haber lastimado el corazón y la confianza del Señor. El verdadero arrepentimiento, hermano, es confesar el pecado pidiendo perdón. También vemos esto en el Salmo 32. Vemos que David reconoce su pecado, tiene dolor en su corazón por haber pecado y haber ofendido a Dios, y entonces confiesa escueta y llanamente su pecado, su acción pecaminosa. El verdadero arrepentimiento es apartarse del pecado. No se puede decir que hay arrepentimiento porque hay dolor, porque oro, porque confieso mi pecado, pero después me paro a seguir haciendo el mismo pecado. Entonces no hubo arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento, además de reconocer el pecado, además de dolerse por ofender a Dios con el pecado, además de confesar el pecado, el verdadero arrepentimiento tiene que ver con el apartarse del pecado. Pero aún más, el verdadero arrepentimiento no solo tiene que ver con reconocer el pecado, no solo tiene que ver con sentir dolor por causa del pecado cometido contra Dios, no solo tiene que ver con el confesar el pecado y con el apartarse del pecado, sino que el verdadero arrepentimiento tiene que ver, hermano, con el llegar a aborrecer el pecado. Aquí quiero hacerle una pregunta. ¿Cree usted, hermano, que David, después de que se arrepintió delante del Señor, volvió a levantarse para adulterar o para buscar matar el esposo de otra mujer más, para quedarse con ella como esposa? Nunca más en la vida. ¿Por qué? Porque hubo un verdadero arrepentimiento. Entonces, mi querido hermano, cuando un creyente peca, el creyente debe reconocer ante Dios su pecado. Debe sentir dolor, tristeza, vergüenza ante Dios por ese pecado cometido. Debe confesar ese pecado. Debe apartarse de ese pecado y debe aborrecer ese pecado. Esas son las trazas de un verdadero arrepentimiento. Dice la palabra de Dios en el Salmo 32, en el versículo 1, dice la palabra de Dios: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Este bienaventurado viene de la palabra re, que significa dichoso, feliz, prosperidad o felicidad que experimentan los que son favorecidos y bendecidos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. La palabra transgresión quiere decir que es contra lo que está establecido por Dios. Transgresión es aquello que Dios mismo ha puesto como límite y nosotros hemos pasado, hemos roto, hemos ido más allá de eso. Hermano, dice el salmista: bienaventurado, feliz, dichoso, alegre,
todo aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Yo quiero que usted note, hermano, en el versículo 1 y en el versículo 2, los términos que usa el rey David hablando de el perdón: bienaventurado, dichoso, feliz, todo el que el Señor ha perdonado. Pero mire lo que dice: bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada, aquel cuyo pecado ha sido cubierto. Esto significa ha sido expiado. La sangre de otro cubrió la culpa para poderle librar. Aquel a quien Dios no culpa de iniquidad, y aquel en cuyo espíritu no hay engaño. Ahí estamos hablando, hermano, de la santidad de Dios y la santidad que el creyente debiera tener al tener comunión con Dios. Dios es santo, hermano, y quiere que nos acerquemos a Él en limpieza, que en nuestro corazón no haya engaño. Y para eso el Señor nos provee de el medio de perdonar nuestros pecados. Y nosotros como creyentes hemos de ir siempre al Señor, cada vez que hemos fallado, humildemente, en forma humilde, en forma contrita, en forma penitente, arrepentidos, confesar nuestro pecado. Pedir al Señor, como dice el Señor, que quite nuestra transgresión, que cubra nuestro pecado, que quite de nosotros la culpa de nuestra iniquidad y que saque de nuestro espíritu todo engaño. Gloria a Dios. Así, hermano, el salmista habla en el versículo 1 y 2 que es bienaventurado, feliz, dichoso, que hay prosperidad. El mismo salmista sabía lo que era ser perdonado. Él mismo fue un hombre que en su vida pecó gravemente conociendo a Dios. Y sintió tanto dolor, sintió tanta tristeza, sintió tanta culpa, sintió tanta angustia, sintió tanto temor, sintió tanto desazón. Perdió la paz, perdió el gozo, perdió la vitalidad por causa del pecado en su vida. Pero cuando al fin pudo ir al Señor, el Señor le perdonó y entonces el gozo volvió a su vida. Y por eso este salmista comienza este salmo diciendo: qué feliz, qué dichoso, qué próspero es el hombre a quien Dios perdona su transgresión, cubre su pecado, quita su culpa y saca de su vida el engaño y la pecaminosidad. Pero el hecho de que el Señor haya perdonado el pecado de David y que el Señor nos enseñe esta gran verdad hermosa y maravillosa por medio de su bendita palabra y por medio del ejemplo del rey David, no debe tomarse como una excusa para pecar. Como el Señor perdona el pecado, entonces yo puedo pecar. No, porque quien hace esto no ha entendido el mensaje de la palabra de Dios, no ha entendido la gracia salvífica de Dios. Dios nos da su gracia no para darnos un permiso para pecar, sino nos ha dado su gracia precisamente para que podamos ser salvos a pesar de nuestra malvada pecaminosidad. Y no es un permiso para seguir pecando la gracia de Dios, sino más bien es lo que Dios ha hecho para proveer lo que hacía falta para que nosotros pecadores, que de ninguna manera nos pudiéramos salvar, podamos ser salvos mediante la gracia, mediante la obra salvífica, expiatoria del Señor Jesús en la cruz del Calvario por todos nosotros para salvarnos y perdonarnos. De alguna manera, el hecho de que el Señor perdona los pecados no debe tomarse como un permiso para seguir pecando. ¿Por qué? Porque el que peca trae sobre su propia vida sufrimiento. El que peca trae sobre su propia vida consecuencias muy graves que se generan precisamente del pecado. La palabra de Dios nos instruye y nos enseña que la paga del pecado es muerte. Dice la palabra de Dios: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice la palabra de Dios: sabed que un día vuestro pecado os alcanzará. Que el Señor perdone el pecado no es un permiso para vivir una vida de pecado. El pecado tiene consecuencias muy graves. Miremos lo que dice la palabra de Dios.
En el versículo 3 del capítulo 32 del libro de los Salmos, dice el salmista David: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dice aquí la palabra de Dios, hermano, que se envejecieron los huesos de David, que no hacía sino gemir todo el día, que de día y de noche se agravó sobre él la mano del Señor, que su verdor se volvió en sequedad. La palabra de Dios dice en el libro de los Proverbios, en el capítulo 28, en el versículo 13, el que encubre su pecado no prosperará. Dice el salmista David: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. David escondió su pecado de adulterio, David escondió su pecado de asesinato, David escondió su pecado de abuso de poder. David aparentaba ante los demás que todo estaba bien, que el tiempo todo lo cura, que esto iba a ser olvidado con el paso del tiempo, que nada iba a pasar. Ya había pasado un año entero y David estaba en la condición de esconder su pecado. Y aunque por fuera se veía muy bien, aunque por fuera se había casado con Betsabé, aunque por fuera estaba viviendo con ella, aunque por fuera todo aparentemente estaba bien, en su interior su vida se había destruido. Su vida espiritual estaba envejecida, estaba enfermo físicamente, gemía todo el día. Dice que la mano del Señor era sobre él, atormentándole, acusándole, sintiéndose culpable e indigno delante de Dios por causa de su pecado. Dice que su verdor, su frescura, su feracidad se volvió sequedad, yermo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 66, 18: si en mi corazón hubiera mirado a la iniquidad, no escucharías mi oración. Se envejecieron mis huesos, dice el salmista, mientras callé. Al tapar su pecado, al no confesarlo, el pecado oculto afecta la salud física. No es que todo el que esté enfermo es porque tiene pecado oculto, no. Pero aquellos que tienen pecado oculto en su corazón, hermano, de alguna manera esto les afectará en su salud y en su salud física. Dice: en mi gemir todo el día, tristeza, culpa, amargura, temor, ansiedad, inseguridad, soledad, frustración. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se enfermó físicamente David, pero también se enfermó emocionalmente. El pecado inconfesado, el pecado escondido, afecta la salud y el equilibrio emocional y mental. Dice en el versículo 4: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Es decir, el Señor empezó a trabajar en el corazón de David, como era su hijo, a acusarlo de pecado, porque el Espíritu Santo viene para convencernos de pecado. Cuando pecamos, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas como hijos de Dios para convencernos de pecado. Él sabía que había pecado, pero se negaba a confesar, se negaba a humillarse ante Dios, se negaba a reconocer ante el Señor su pecado. Se rompió la comunión de David con Dios. No tenía paz ni gozo en su corazón. Dios no respondía a sus oraciones. El pecado oculto afecta la comunión con Dios, afecta la comunión espiritual con el Señor. Dice en el versículo 4: se volvió mi verdor en sequedad. Sequedad quiere decir infructibilidad, quiere decir fracaso, quiere decir improductibilidad. El pecado oculto afecta la bendición, la prosperidad que Dios quiere dar en la vida del creyente que tiene pecados ocultos en su vida.
Dice el salmista, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad. El pecado oculto afecta la salud física, afecta la salud espiritual y emocional, afecta la salud espiritual y afecta la bendición y la prosperidad en la vida del creyente. Hermano, el pecado tiene consecuencias gravísimas. Por eso un creyente no puede vivir de continuo en pecado y ocultando pecado y escondiendo pecado y yendo contra la voluntad de Dios, que es que vivamos en santidad y no en pecado, hermano. Dios quiere que le obedezcamos. Dice la palabra de Dios, hermano, que hay un antídoto contra el pecado. Y ese antídoto también David nos lo da por medio del Espíritu Santo. Aquí en el capítulo 32 de los Salmos, dice en el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gloria a Dios. ¿Cuál es el antídoto contra el pecado en la vida del creyente? La palabra de Dios dice que el salmista, un año entero tapando ese pecado, sintiéndose mal, teniendo consecuencias físicas, emocionales, espirituales, en medio de las circunstancias de su vida por causa del pecado, pero no confesaba su pecado, lo escondía, aparentaba. Y el Espíritu de Dios día a día le decía, arrepiéntete, arrepiéntete, has pecado, has cometido asesinato, has cometido adulterio, estás engañando. Pero él no se arrepentía. Fue cuando llegó el profeta Natán y lo confronta de parte del Señor directamente, que al fin David puede quitarse esa máscara, esa careta, esa apariencia de engaño y cae al piso, quebrantado, rendido, llorando, gimiendo y confesando su pecado. Y dice la palabra de Dios que entonces el salmista, en medio de sentirse tan atrapado sin poder salir de esa circunstancia, dice, mi pecado te declararé. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dice el salmista, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y sabe cuál fue el resultado, hermano? Dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gloria a Dios. Hermano, cuando un cristiano peca, por muy grave que haya sido el pecado, tiene una solución. Y esa solución es venir humillado ante el Señor Jesucristo y confesar, declarar, no encubrir ese pecado. Dice el salmista David, mi pecado. Hermano, no puede haber excusa cuando vamos al Señor. No puede uno decir, hermano, fue culpa de otro, Señor. Yo sé que yo fallé, pero es que, Señor, tenga en cuenta que Betsabé se estaba bañando al mediodía ahí. Pues uno que hace, tiene ojos y yo la vi. ¿Qué puedo hacer, Señor? No, eso no fue lo que él dijo. Sino que dijo, mi pecado te declararé. Y subraye la palabra mi pecado. Yo he pecado y ese pecado lo he cometido yo, no fue otro, fui yo. Y yo personalmente, Señor, vengo ante ti para decirte mi pecado, para declararte mi pecado. Dice, mi pecado te declaré. Eso quiere decir confesar ese pecado. Quiere decir decirle al Señor ese pecado. Quiere decir que Él no escondió ese pecado. Dice, no encubrí mi iniquidad. Él no tapó, Él no cubrió, Él no disimuló, Él no guardó más eso dentro de su corazón para que nadie lo supiera, sino que ahora, tirado en el piso delante del Señor y delante del profeta Natán, empieza a llorar y a decirle al Señor todo lo que había hecho. Señor, yo adulteré.
Señor, yo, Dios mío, afrenté tu nombre, Señor. Yo te deshonré, Dios mío. Yo obré con alevosía, obré con iniquidad, obré con extrema maldad contra tu siervo Urías, Señor. Yo planeé para que lo mataran, Señor. Yo induje, Señor, que eso pasara. Señor, yo he fallado. Y comenzó llorando, arrepentido. Al fin, como cuando se exprime una herida que está llena de postema y de infección y se le empieza a exprimir para que salga toda esa postema, toda esa infección, y entonces puede echársele el tratamiento, alcohol y lo demás para ser sano. Así empezó él a sentir cómo de su vida salía eso que lo estaba matando espiritualmente, el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Dice él, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Ya no pudo aguantar más con todo eso en su corazón, sino que habló, se lo dijo a Dios, le confesó. En Proverbios 28:13, la palabra de Dios dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. David no le puso nombres disimulados a lo que hizo, sino que llamó las cosas como son. Dijo, mi pecado, mi iniquidad, mis transgresiones. No hubo excusas ni justificaciones. Dijo, mi pecado, mi iniquidad, mis transgresiones, te confesaré. No fue solo declarar y aceptar la culpa. Fue dolor por haber pecado contra Dios, contra su prójimo. Habló de pecado, habló de iniquidad, habló de transgresión. Hermano, él llamó las cosas como eran delante de Dios. Precisamente, hermano, cuando hay verdadero arrepentimiento, uno le dice al Señor con toda sinceridad y con toda verdad las cosas como fueron. No se da excusas. No justifica nada, sino reconoce su culpa, humillado se las confiesa al Señor y pide ser perdonado, pide ser lavado. Dice en el versículo 5, tú perdonaste la maldad de mi pecado. El resultado, hermano, de confesar los pecados al Señor es que el Señor perdona la maldad de nuestro pecado. El Señor nos perdona cuando vamos con sinceridad ante Él. Hermano, no guarde, no disimule, no aparente. Dios conoce nuestros corazones, sabe quiénes somos, qué nos pasa, en qué áreas estamos luchando, con qué tipo de problemáticas pecaminosas estamos enredados. Y Dios quiere libertarnos. Pero mientras estemos escondiendo el pecado, no habrá libertad, no habrá perdón, no habrá sanidad, no habrá restauración, no habrá comunión plena con Dios. Mientras estemos disimulando y escondiendo el pecado, en nuestras vidas, hermano, no podemos tener el perdón del Señor. Es necesario confesar al Señor con claridad y con verdad, con sinceridad, aquello en lo cual estamos pecando y pedirle que nos perdone, nos limpie y nos restaure. Dice la palabra de Dios en el versículo 6, por esto orará a ti todo santo. Hermano, cuando nosotros hemos pecado, tenemos el recurso de la oración para venir a Dios en oración y sin importar qué haya pasado, hablar con Él y decirle a Él todo lo que ha pasado, suplicando su perdón, su amor y su misericordia. Dice que en el tiempo en que puede ser hallado, a ti orará todo santo en el tiempo en que puede ser hallado, porque hay un tiempo oportuno para confesar y arrepentirse. Algunos hermanos llevan hasta el extremo su engaño, su mentira, su doblez, su apariencia, no se arrepienten, no se apartan del pecado, no confiesan la iniquidad, hermano, y se les agota el tiempo de gracia. Hay un tiempo límite de gracia en que cualquier hombre, cualquier mujer puede acercarse a Dios para pedir perdón por el pecado. Pero si se llega al límite de ese tiempo, hermano, es muy difícil. Ciertamente en la inundación de muchas aguas, estas no llegarán a aquel
que llegue ante el Señor sinceramente, confesando su pecado, arrepintiéndose oportunamente. Aunque vengan juicios de Dios, Dios tendrá misericordia del penitente arrepentido que es sincero. Gloria a Dios. Dice en el versículo 7, tú eres mi refugio, tú me guardarás de angustia, tú me rodeas con cánticos de liberación. Gloria a Dios. Ahora el Señor le ofrece al salmista y a usted y a mí la ayuda contra el pecado. En el versículo 8 dice la palabra de Dios, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esta es la promesa del Señor, que Él hace a todos los que confiamos en Él, de que Él nos guiará, nos dará consejo y apoyo para que nosotros podamos seguir su senda. No estamos solos. Te haré entender. 1. Te enseñaré el camino en que debes andar. 2. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que el Señor promete que estará con nosotros a pesar de que seamos débiles y a pesar de que inclusive hayamos fallado, cuando vamos a Él arrepentidos, sinceros, penitentes, confesos, perdonando nuestro pecado y tomando nuestra vida en su mano para ayudarnos, guiarnos, enseñarnos. Cuando dice sobre ti fijaré mis ojos, esto implica, hermano, que nosotros tenemos que dirigir a Él nuestra mirada para entender lo que Él nos está diciendo. El Señor quiere que estemos nuestros ojos atentos en Él para entender lo que Él nos quiere decir. Gloria a Dios. Dice en el versículo 9, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dice el Señor, no seáis como el caballo, desbocado, sin freno, o como el mulo, que no adelanta, así lo halen, así lo lleven, él no quiere andar. No seáis como el caballo desbocado o como el mulo mañoso que no quiere caminar. Dice el Señor que son sin entendimiento, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. El cristiano no es una bestia. Los hijos de Dios, usted y yo, hermano, no somos bestias. La bestia es el anticristo. Las bestias son las fieras, los animales, pero los hijos de Dios somos eso, hijos de Dios. Por eso a nosotros debe caracterizarnos el entendimiento espiritual. Y Dios no quiere tratar a ningún hijo de Él como si fuera un caballo o un mulo, a garrotazos y a las malas, como bestias. Dice, no seas sin entendimiento, no seas como el caballo, como el mulo, que deben ser sujetados con cabestro y freno, si no, no se acercan a ti. Hermano, no espere a que el Señor tenga que amarrarlo como una bestia y llevarlo a fusta, juguete, a garrotazos, para que al fin usted entre y obedezca. Arrepiéntase. No espere a que Dios lo discipline, lo castigue. No espere, hermano, a que Dios ponga contra usted las circunstancias para que, quebrantado, en dolor, en tristeza, ahí sí tenga que ir humillado a obedecer al Señor. Dios hoy nos da la oportunidad de que le busquemos y de que si no estamos andando en obediencia, nos arrepintamos, le confesemos nuestro pecado y andemos en comunión con Él. En 1 Corintios 11, 30 al 32, el apóstol Pablo, hablando del tema de la cena del Señor, dice algo muy interesante. Dice allí que el Señor hace disciplina sobre aquellos creyentes que toman la cena del Señor indignamente. Dice en los versículos 30 al 32 que inclusive algunos por tomar la cena del Señor indignamente están enfermos, están debilitados y otros ya duermen, o sea, murieron como consecuencia de su pecado no arrepentido, no confesado, y entonces vino la disciplina del Señor sobre ellos. Tuvieron que ser tratados como el mulo o como el caballo, arrejo, para que al fin se volvieran al Señor y se arrepintieran.
Hermano, Dios no quiere llevarnos a nosotros a esa forma, para que no nos condenemos. Dice allí en el versículo 32 de 1 Corintios 11, que el Señor a nosotros, hermano, nos castiga para que no seamos condenados con el mundo. Que el Señor juzga a los creyentes y los castiga para que no se condenen con los que son inconversos. Por favor, con tiempo, hoy no puedo aquí dirigirme a explicar este texto, pero usted mírelo en su casa, 1 Corintios 11, 30 al 32. La disciplina del Señor es un asunto real y muy serio. Yo he conocido casos, hermanos, donde muchas personas han tenido que pasar por la disciplina del Señor cuando, siendo creyentes, han pecado y han escondido su pecado, como lo hizo el rey David, pero no se arrepintieron, sino que siguen practicando el pecado y su corazón se endurece y siguen esa vida de pecado sin volverse al Señor. Pero como son del Señor, el Señor los disciplina y los lleva, hermano, al arrepentimiento mediante las circunstancias difíciles, duras, en algunos casos hasta la vida de estos hermanos les ha costado. Entonces, hermano, Dios no quiere llevarnos a nosotros de esa manera. Por eso nos dice, no seas como el mulo, no seas como el caballo sin entendimiento. Nosotros tenemos la mente de Cristo. El Espíritu Santo guía nuestros corazones, nos habla en nuestro interior. La palabra de Dios nos enseña, hermano. Hemos de tener, hermano, sabiduría de Dios para vivir en comunión con Dios. En el versículo 10 y 11 dice el salmista, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Y aquí de nuevo hay un paralelo entre aquellos que son impíos y aquellos que esperan en Jehová. Los justos esperan en Jehová, así hayan fallado, así hayan pecado, pero van al Señor arrepentidos, piden perdón por su pecado, confiesan su maldad, se humillan ante el Señor, aborrecen ese pecado, lo dejan, se apartan y siguen al Señor. Dice la palabra de Dios que para el impío habrán muchos dolores. ¿Quién es el impío? El impío es el que no se arrepiente, el que practica el pecado y punto. No hay para él arrepentimiento porque no le interesa arrepentirse. Pero el que espera en Jehová, el creyente, puede haber fallado como lo hizo David, pero dice la palabra, le rodea la misericordia. Sepa usted, hermano, que Dios trae misericordia sobre todos aquellos, hermano, que confiesan humildemente su pecado ante el Señor, con sinceridad. Hermano, el amor del Señor es muy grande. El Señor nunca nos dejará porque somos sus hijos. Y cuando hemos fallado, tal vez nos discipline, como haríamos los padres con nuestros hijos, pero nunca nos abandonará porque Él nos ama entrañablemente. Él quiere es que estemos en plena comunión con Él. Dice la palabra, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Así pues, mi hermano, nosotros entendemos que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Entendemos también que cuando un creyente peca y viene al Señor arrepentido, el Señor le perdona. El pecado en el creyente debe ser tratado diariamente mediante una vida de confesión. ¿Qué debemos hacer, hermano, para tratar el pecado en nuestras vidas? Confesar el pecado. Miremos lo que dice la palabra de Dios, ya para terminar, en la primera epístola de Juan, en el capítulo 1. Gloria a Dios. Primera epístola de Juan, capítulo 1, en el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos,
y la verdad no está en nosotros. Es decir, si andamos en comunión estamos en luz y la sangre de Cristo nos ha limpiado. Pero a pesar de eso, si decimos que no tenemos pecado, dice en el 8, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermano, pero gloria a Dios, que Dios no nos abandona, sino que dice en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Y dice en el versículo 1 del capítulo 2, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios, hermano? Que en Cristo Jesús podemos recibir perdón por nuestros pecados. Para eso fue que Cristo vino al mundo, para buscar y salvar lo que se había perdido. Hermano cristiano que me está escuchando, usted, aunque haya pecado, aunque se haya apartado del Señor, aunque haya caído en forma grosera, en pecados inmorales, en adicciones, en vicios, en cosas muy terribles, hoy el Señor lo está llamando a la reconciliación y al compromiso con Él, para que usted hoy vuelva a la comunión con Él, sin importar qué haya pasado, hermano. Usted hoy puede, como el rey David, venir al Señor y confesar con humildad su pecado, y el Señor le perdonará, el Señor le recibirá, el Señor le restaurará. Es tiempo de volvernos al Señor. Este no es el tiempo de andar fuera de la comunión con el Señor. Hermano, hermana, iglesia de Dios, hermanos que han estado flaqueando, hermanos que han estado saliéndose del andar en Cristo, hermanos que han desmayado en la fe, hermanos cuya confianza ha decaído y hoy no están tan tomados de la mano del Señor. Hoy es el día de volver al Señor. Hoy es el día de establecer de nuevo la comunión con el Señor mediante una oración, confesando el pecado, pidiendo perdón, volviéndose a Cristo con humildad, y el Señor entonces traerá sobre su vida, hermano, paz, bendición, perdón, restauración. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias por la palabra que hoy nos has dado, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, oro, Señor, que levantes y bendigas cada hermano y cada hermana que hoy mediante esta palabra es tocado, Señor, y que necesita venir a ti, Señor, para pedir perdón, Señor, porque ha fallado, porque ha desmayado, porque ha pecado, Señor. Hoy trae sobre su vida, Señor, sanidad. Trae sobre su vida, Señor, perdón. Trae sobre su vida restauración. Trae sobre su vida, Señor, gozo, paz, libertad. Dice el salmista David: tú eres mi refugio, de angustia me guardarás, confiaré en ti. Dice el salmista David: con cánticos de liberación me rodearás. Que esta sea una realidad en la vida de cada hermano y de cada hermana que hoy vienen a ti, Señor Jesucristo, humillándose en tu presencia. En el nombre de Jesús, levántale, bendíceles, ayúdales, Señor. Hermano, usted que está allí orando y si necesita hoy ponerse en paz con el Señor, puede repetir esta oración: Señor Jesús, hoy te pido que me perdones. Siendo tu hijo o tu hija, he fallado, me he apartado, he sido débil, Señor. He permitido que en mi vida el pecado me engañe y he entrado, Señor, por sendas de maldad. Pero hoy te confieso, Señor, mi maldad, mi pecado, mi rebelión. Y me arrepiento, Padre, en el nombre de Jesús, de mi desobediencia. Te pido que me perdones, Señor.
Te pido que me limpies con la sangre preciosa que has derramado en la cruz. Te pido, Señor, que restaures mi vida a la comunión plena, Señor, contigo como tu Hijo, Señor. Y te pido que me fortalezcas para apartarme del mal, del pecado, de la maldad y obedecerte a ti, siguiéndote, Señor, con amor, con fidelidad. En el nombre de Jesús, oro a ti, Padre, y te doy gracias y recibo de ti, Señor, tu amor, tu misericordia, tu perdón, tu salvación. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. También usted, mi querido amigo, que ha escuchado esta palabra, usted también necesita hoy acercarse al Señor Jesús y pedirle que venga a su vida a vivir, para que Él sea el Señor de su corazón. Usted debe recibirle en su corazón como Señor y Salvador, creyendo que Él es tan amoroso con usted que quiere perdonar sus pecados y limpiar su vida con la sangre preciosa que derramó en la cruz. Puede orar conmigo de esta manera: Señor Jesús, yo te doy gracias porque hoy he escuchado tu palabra. Te pido, Señor, que perdonen mis pecados y limpies mi vida de toda maldad. Lávame con la sangre preciosa que derramaste en la cruz. Creo en ti, Señor Jesús, como Señor y Salvador de mi vida. Te entrego mi corazón y te entrego todo lo que soy, Señor, y el tiempo que me tengas en este planeta, quiero vivirlo tomado de tu mano. Ayúdame y guíame. Oro a ti, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén, amén y amén. Iglesia del Señor, les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Usted, mi amado hermano, mi amado amigo que escucha en esta mañana, le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Firme y adelante, porque Cristo viene muy pronto.